Escuché a mi madre llamar inútil a mi hija de 6 años mientras fregaba los platos. Mi hermana y sus hijas se burlaban. Al día siguiente dejé de pagar su casa. Ahora viven en un alquiler. Mi nombre es Pablo. Y si alguien me hubiera dicho que un día cortaría toda relación con mi madre y con mi hermana, lo habría considerado una exageración. Pero aprendí, de la forma más dolorosa, que el cariño no siempre se sostiene cuando hay abuso, cuando hay injusticia, o cuando tocan a lo que más amas en la vida, tus hijos. Mi hija se llama Abril. Tiene apenas 6 años. Es sensible, risueña, un poco tímida, pero muy observadora. Siempre está atenta a las emociones de los demás. Y yo juré, desde el día en que nació, que nadie le levantaría la voz, que nadie la haría sentirse menos, ni siquiera su propia abuela. Todo comenzó con una situación que parecía inofensiva. Mi madre me pidió que llevara a Abril a su casa por el fin de semana. Hace mucho que no la veo, me dijo. Quiero pasar tiempo con ella. Además, van a venir tus sobrinas. Va a estar entretenida. No vi nada malo en eso. Mi mamá siempre había sido exigente, sí, y algo dura con sus palabras. Pero con los nietos solía ser más dulce. O eso creía yo. La dejé un viernes por la tarde, con su maletita y su peluche favorito. Abril me saludó con la mano, sonriendo desde la puerta. Y me fui tranquilo, pensando que en unas horas estaría comiendo galletas caseras con sus primas y escuchando alguna de las historias largas de mi madre sobre cómo eran las cosas antes. Qué equivocado estaba. El sábado por la tarde, decidí pasar por la casa a dejarle una bufanda que había olvidado. Estaba por llover, y no quería que se resfriara. No avisé. Supuse que sería una visita rápida. Apenas abrí la puerta principal, escuché voces. Voces fuertes, gritos, y entre ellos, la voz quebrada de mi hija. Me congelé. La escena que vi al asomarme al comedor me rompió por dentro. Mi hija, de pie en una silla frente al lavadero, con los bracitos estirados, fregando platos con esfuerzo. El delantal le quedaba grande. Mi madre, de pie detrás de ella, gritándole: «Lava bien los platos, niña inútil. Así no se hace nada en esta casa». Y en el fondo, sentadas en el sofá, mis sobrinas, hijas de mi hermana, se reían. Se reían. Sentí que el estómago se me retorcía. Una mezcla de rabia, dolor y culpa por haberla dejado ahí. Entré sin decir una palabra. Mi madre se dio vuelta, sorprendida. «Ah, Pablo, justo le estaba enseñando a tu hija un poco de disciplina, porque aquí no vienen a rascarse la panza, ¿eh?» No respondí. Solo me acerqué a Abril, le quité los guantes de cocina, la tomé en brazos y la abracé. Su carita estaba roja, sus ojos húmedos. No lloraba, pero la forma en que se aferró a mi cuello me lo dijo todo. «No te preocupes, papá. Estoy bien», me susurró, pero no lo estaba. Ninguna niña de 6 años debería estar acostumbrada a ese tipo de trato, y mucho menos por parte de quienes se supone que deben protegerla. Mi hermana apareció desde la cocina, con una taza de café en la mano. «¿Qué pasa ahora? No exageres. Así nos criaron a nosotras y salimos bien, ¿o no?» No respondí. Otra vez, no. Porque en ese momento supe que nada de lo que dijera tendría efecto. Solo miré a mi madre. «Gracias por cuidar a Abril. Ya nos vamos». «Ah, entonces ahora no se puede ni enseñar. Por eso están saliendo tan blanditos estos chicos de hoy», respondió mi madre, levantando la voz. Yo ya no estaba ahí. En mi mente, solo pensaba en cómo mi hija había pasado la noche anterior. ¿Qué otras cosas habrían escuchado? Si había comido bien, si la trataron con cariño en algún momento, o si todo había sido una fachada rota desde el principio. Salimos de la casa sin mirar atrás. Abril no dijo nada en todo el camino de regreso. La tenía en el asiento trasero, abrazada a su peluche, mirando por la ventana. Pero sus ojos no seguían nada. Estaban perdidos, quietos, como si su cabecita estuviera procesando algo demasiado grande para entender a los 6 años, y yo solo manejaba en silencio, con una culpa que me pesaba como plomo en el pecho. Cuando llegamos a casa, le preparé su cena favorita: arroz con pollo desmenuzado, sin cebolla, con bastante zanahoria. Le puse su vaso con leche tibia y le pregunté si quería ver una película. Me dijo que sí con un gesto leve, sin energía. Mientras comíamos, hice el esfuerzo por no mencionar nada. Pero al verla tan callada, tan distinta a la niña que siempre saltaba al contar lo que había hecho en el día, no pude más. «¿Te pasó algo más, hija?», pregunté con calma, sin presionar. «Puedes contarme lo que sea. Estoy aquí para escucharte». Ella bajó la mirada, giró su vaso entre los dedos y murmuró: «Me dijeron que era una floja.
que yo no ayudaba en nada, que las hijas de mi tía sí sabían portarse, y que yo solo era una molestia. Me quedé congelado. ¿Quién te dijo eso, Abril? Ella se encogió de hombros. La abuela, y después mi tía. Y mis primas se reían. Me tiraron jabón en la cabeza cuando lavaba los platos, y me dijeron que parecía una sirvienta de caricatura. Tragué saliva. Sentí la cara arder. Quería gritar. Quería patear la mesa. Quería exigirle al universo una explicación de por qué mi madre había decidido destruir así a su propia nieta. Pero solo me acerqué a ella y la abracé con fuerza. Tú no eres ninguna molestia. Eres lo mejor que me ha pasado. No te mereces que nadie te trate así. Nunca. Abril lloró por primera vez esa noche. Pero fue un llanto distinto. No de miedo. Era como si se hubiera contenido durante horas, y por fin sintiera que podía derrumbarse sin que nadie la señalara. La dejé dormir en mi cama. Puse su peluche bajo el brazo y le canté una canción bajita, como cuando era más pequeña. Tardó en dormirse, pero al menos su respiración se fue haciendo más tranquila. Yo, en cambio, no dormí. Me quedé toda la noche despierto, sentado en el sofá, pensando. Repasando cada vez que mi madre me había hablado así cuando era niño. Cada vez que me había dicho que no servía para nada, que debería agradecer tener un techo, que los hombres no lloran. Recordé también cómo trataba a mi hermana como si fuera la favorita, cómo le perdonaba todo, cómo nunca la corregía, ni cuando decía groserías, ni cuando rompía cosas, ni cuando reprobaba materias, y cómo yo siempre tenía que ser el responsable, el que calla, el que trabaja, el que ayuda, el que paga. Porque sí, yo estaba pagando la casa donde vivía mi madre, y también la de mi hermana. Cuando mi padre falleció, la casa quedó a nombre de mamá, pero con una deuda hipotecaria que ella no podía cubrir. Yo me ofrecí a ayudarla. Después mi hermana tuvo problemas con su pareja, y se mudó con sus 2 hijas a una pequeña casa que estaba en construcción, también familiar. Terminé haciéndome cargo de las cuotas de esa propiedad también. Nunca reclamé. Siempre pensé, es por la familia. Esa palabra, familia. Qué fácil la usan algunos para pedir favores, para exigir apoyo, para callar abusos. Pero cuando uno necesita respeto, comprensión o límites, de repente ya no somos tan familia. Esa madrugada abrí mi computadora. Revisé los contratos, los recibos, los pagos. Todo estaba a mi nombre. Todo legal. Todo en orden. Hice un par de llamadas al banco. Consulté con un abogado amigo. Le conté, sin muchos detalles, que quería dejar de pagar voluntariamente la hipoteca de cierta propiedad. Me explicó los pasos. Me dijo que, eventualmente, el banco pondría en venta la casa si no se regularizaba la deuda. Al día siguiente, fui al banco y firmé el documento. Cancelé el débito automático. También eliminé las transferencias programadas que enviaba cada mes para ayudar a mi hermana con los gastos de su casa. No dije nada, ni una palabra, porque entendí que explicarle sería inútil. Justificarme solo daría lugar a gritos, a reproches, a esas frases manipuladoras como, pero somos tu sangre, ella es tu madre, ¿vas a dejar en la calle a tus sobrinas? Pero ellas ya habían dejado algo más importante en la calle, la dignidad de mi hija, y eso no lo voy a permitir nunca más. Pasaron 2 semanas sin que nadie dijera nada, ni mi madre, ni mi hermana. Ningún mensaje, ningún llamado. Yo seguía con mi vida, llevando a Abril a la escuela, cocinando juntos, leyendo cuentos por las noches. Pero la herida seguía abierta, no por lo que me habían hecho a mí, sino por la idea de que mi hija, tan chiquita, había aprendido que incluso dentro de una familia podía haber desprecio, y que, a veces, quien más daño causa es quien debería cuidarte. Una tarde, después del colegio, Abril me miró mientras comíamos y me preguntó, ¿ya no vamos a ver a la abuela? Me quedé en silencio. Ella bajó la mirada, como si hubiera hecho algo mal. Perdón, papá, solo preguntaba. Me acerqué a su lado y le respondí con suavidad. No hiciste nada malo, hija. Podemos hablar de lo que quieras. Y si me preguntas eso, es porque te importa. Un poquito, dijo haciendo un gesto con los dedos. Pero me hizo sentir mal. Aunque extraño cómo huele su casa. Esa frase me desarmó. Los niños no odian de inmediato. No cargan rencores como los adultos. Solo quieren sentirse seguros. Y cuando alguien que los hizo sentir mal les falta, sienten confusión. Un dolor suave, pero persistente. La abracé. Por ahora no vamos a ir, pero si tú algún día quieres hablar con ella,
Podemos hacerlo juntos. ¿Está bien? Asintió, y siguió comiendo su arroz, como si con eso bastara. Pero yo sabía que la tormenta no había terminado. Solo estaba esperando. Y no tardó en llegar. Un lunes por la mañana recibí una llamada. Número desconocido. Era un representante del banco. Señor Pablo Gutiérrez, lo llamamos para confirmar que el proceso de embargo de la propiedad, ubicada en calle Belgrano, 1774, se ha iniciado oficialmente, debido a los pagos pendientes. Si desea regularizar la situación, aún hay margen de negociación. Le agradecí y colgué. No había nada que negociar. Esa casa no era mía. Solo la sostenía por responsabilidad emocional y por costumbre. Esa misma noche, como si el universo lo hubiera sincronizado, mi hermana me escribió. ¿Qué pasa con los pagos? Mamá dice que cortaste todo. ¿Es una broma o te volviste loco? Respiré hondo y respondí con la verdad. Después de lo que le hicieron a Abril, decidí que no voy a seguir financiando el desprecio. Ella no tardó en responder. ¿Qué estás diciendo? Es nuestra madre. Fue una tontería, exageras. Abril es una nena, se olvida rápido. Mamá solo le estaba enseñando. Y ahí supe que no había nada que rescatar. Porque si lo único que veían era una tontería, entonces jamás entenderían el daño. ¿Tú dejarías que alguien le diga inútil a tu hija, delante de todos, mientras la obligan a lavar platos? Porque eso no fue una tontería. Fue abuso emocional. Y lo peor, avalado por risas. Eres un exagerado, nos dejaste en la calle por un capricho. No. Ustedes se sacaron solas de mi vida. Yo solo dejé de pagar por mantener el teatro. Después de eso, silencio. Por un día. Luego, vino mi madre. Me llamó. No contesté. Me mandó un audio. Su voz sonaba dolida, pero no arrepentida. Pablo, me duele que hagas esto. Tu padre estaría avergonzado. ¿Así tratas a tu familia? ¿A tu madre que te crió sola? Todo por una niña que ni siquiera va a recordar esto. Ahí fue cuando entendí que ya no había vuelta atrás. Mi madre nunca lo vería. Nunca lo admitiría. Para ella, todo era justificable. Todo tenía una excusa. Hasta el daño. Decidí no responder. Ni una palabra más. Pero sabía que vendrían más ataques. Y vinieron. Comentarios pasivo-agresivos en redes. Mensajes de parientes lejanos. Incluso uno de mis tíos me llamó para hacerme entrar en razón. Es solo una casa, Pablo. ¿Vas a arruinar los lazos familiares por eso? Le respondí con calma. No es por una casa, es por mi hija. Y sí, estoy dispuesto a protegerla, aunque eso implique cortar lazos con quien sea. Pasaron los meses. El silencio se convirtió en rutina. No hubo más intentos de contacto, ni por parte de mi madre, ni de mi hermana. Era como si yo hubiera dejado de existir, como si hubieran borrado mi nombre de la familia por no seguir jugando el rol que me impusieron desde niño. El que resuelve, el que paga, el que no reclama. Al principio me dolió, no lo voy a negar. Aunque suene contradictorio, uno extraña incluso lo que lo lastima, porque fue parte de su vida durante tanto tiempo. Pero después, sentí algo que no había sentido en años. Tranquilidad. Y no hablo solo de paz en el ambiente, sino en el cuerpo. Mi hija dormía mejor. Yo ya no recibía llamadas llenas de exigencias. No tenía que correr a cubrir gastos que no me correspondían. Y sobre todo, no tenía que obligarme a justificar lo injustificable. Durante ese tiempo, aproveché para fortalecer el vínculo con Abril. Empezamos a hacer caminatas los domingos por la mañana, a visitar museos, a cocinar cosas nuevas los viernes por la noche. Una vez, en una actividad del colegio, le pidieron dibujar a su persona favorita. Me dibujó a mí, y escribió con letra grande: Mi papá es mi casa. Esa frase me hizo llorar como no lloraba desde hacía años, porque entendí que todo el esfuerzo, todo el corte necesario, valió la pena. Pero, como era de esperarse, lo que no se resolvió, volvió. Una mañana, tocan el timbre. Abro la puerta, y ahí está mi hermana, demacrada, cansada, con las ojeras marcadas, y detrás de ella, su pareja, con cara de incomodidad. ¿Podemos hablar?, dijo con voz cortada. Solo unos minutos, los dejé pasar. No por confianza, sino por respeto. Nos sentamos en el comedor. Ella no tardó en ir al grano. Perdimos la casa. Mamá no pudo hacer nada. El banco la subastó. Nos mudamos a un alquiler, y apenas llegamos a fin de mes. Yo la miré en silencio. No vengo a pedirte dinero, aclaró de inmediato. Sé que ya no te corresponde ayudarnos. Solo quiero que sepas que tenías razón, y que siento no haberlo visto antes. No supe qué decir. Me quedé procesando. Su pareja, que hasta entonces había permanecido callado, intervino.
Ella también está empezando terapia. Todo esto nos sacudió fuerte. Asentí. No dije, los perdono, porque todavía no lo sentía. Pero sí dije algo sincero. Lo que le hicieron a mi hija no fue pequeño. Y el daño no se borra con un, lo siento. Pero el hecho de que estés aquí, diciendo esto, ya es más de lo que esperaba. Mi hermana agachó la cabeza. Mamá no quiere hablarte. Dice que la traicionaste, que arruinaste todo por una niña malcriada. Y ahí volví a entender que nada había cambiado del todo. Porque a veces, quien se niega a ver, no es ciego, es cómodo. Entonces mamá eligió su orgullo por encima de su nieta. Dije sin rencor, pero con firmeza. Y está bien. Yo elegí lo contrario. Después de eso, no hubo mucho más que decir. Se fueron. No nos abrazamos. No hicimos promesas. Pero fue una despedida más honesta que cualquier reunión familiar falsa. Un mes después, Abril cumplió 7 años. Le organicé una fiesta sencilla en el parque, con sus amigos del colegio, sus juegos favoritos y una torta con forma de castillo. Ese día, ella sonreía con todos los dientes. Corría, saltaba, se reía a carcajadas. En un momento se me acercó y me dijo, «Papá, ¿soy útil?» Me agaché a su altura, le tomé la cara entre las manos y le dije, «Tú eres increíble. No porque ayudes o hagas cosas, sino porque eres tú. Y eso basta». Me abrazó con fuerza. Y en ese momento, supe que ya no importaba si mi madre me llamaba traidor o si mis tías me dejaban de hablar. Porque la única voz que realmente me importaba me había dicho sin palabras que estaba haciendo lo correcto. Unas semanas después del cumpleaños de Abril, recibí una carta. No un mensaje. No un correo electrónico. Una carta. De las que casi nadie usa ya. Reconocí la letra de inmediato. Era la de mi madre. Por un momento dudé si abrirla o no. Parte de mí no quería volver a leer palabras que pudieran herirme, pero algo me decía que necesitaba saber qué decía, aunque fuera por cerrar un ciclo. Me senté en la mesa del comedor, la abrí con cuidado y leí. Pablo, no sé si esta carta llegará a tus manos, ni si decidirás leerla. Pero siento que debo decir algunas cosas, aunque no esperes escucharlas. No entiendo del todo lo que pasó entre nosotros. Para mí, fuiste siempre el hijo correcto, el que nunca me dio problemas, el que se callaba y hacía lo que había que hacer. Por eso me dolió tanto lo que hiciste. No voy a justificar mis palabras hacia tu hija, pero también creo que exageraste. Las cosas se dicen en momentos de cansancio. Todos cometemos errores. Tal vez nunca entiendas lo que es criar hijos sola, sin ayuda, sin recursos, y con 2 trabajos. Yo te crié a ti y a tu hermana sin que nadie me tendiera una mano. Por eso esperaba más comprensión de tu parte. Aún así, te deseo lo mejor. Si algún día decides volver, mi puerta está abierta. Mamá, cuando terminé de leerla, me quedé en silencio. No sentí rabia, no sentí alivio, solo una certeza. Mi madre no había entendido nada, y tal vez nunca lo haría. No se trataba de errores aislados, se trataba de patrones, de formas de tratar a los demás que se repiten bajo el escudo del «yo lo tuve peor». Mi madre creía que yo debía aguantar todo, porque ella también lo había hecho, como si el dolor heredado fuera una cadena que debía continuar. Pero yo ya había decidido romperla, no para vengarme, no para castigar, sino para que mi hija creciera libre, libre de ese peso, libre de esos condicionamientos, libre de repetir lo que tanto nos lastimó a nosotros. Doblé la carta, la guardé en un sobre y la dejé en un cajón. No la iba a responder, porque entendí que no todas las historias necesitan reconciliación para tener cierre. Meses después, Abril y yo estábamos en una librería, eligiendo cuentos. Una señora mayor se nos acercó, sonriendo. «¡Qué niña tan educada!», dijo, mientras Abril le devolvía un libro con cuidado. «¿Es tu hija?» «Sí», respondí, con una sonrisa que me salió del alma. La mujer me miró con ternura. «Se nota que la crías con amor». Yo solo asentí. Porque sí. Porque eso era todo. Amor, presencia y respeto. En ese instante, supe que, aunque mi familia de sangre se hubiera alejado, yo estaba construyendo una nueva. Una familia de 2, pero sólida. Una familia donde no se usa el desprecio como corrección, donde las palabras se eligen con cuidado, porque marcan, donde la infancia no se hiere, se honra. Y si algún día, cuando Abril sea grande, decide buscar respuestas, sabré decirle la verdad con calma, sin odio. Le diré que rompí relaciones no por enojo, sino por amor, que elegí su bienestar por encima de la costumbre,
y que volvería a hacerlo 1000 veces más. Hoy, Abril tiene 8 años. Sigue preguntando cosas con esa curiosidad infinita que me encanta. Hace poco me dijo, «Papá, ¿alguna vez tuviste miedo?». Le respondí, «Sí, muchos, pero el más grande era no saber si estaba haciendo lo correcto contigo». Ella me miró seria y me dijo, «Lo hiciste bien». Y eso, para mí, vale más que cualquier aprobación familiar, cualquier tradición o cualquier carta sin disculpas. Porque al final, uno no elige la familia que le toca, pero sí puede elegir qué tipo de padre quiere ser. Y yo elegí ser el que protege, el que rompe cadenas, y el que jamás permitirá que su hija se sienta una inútil por el capricho de nadie.